Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. A nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y senador de la República, damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este módulo 4 del diplomado La Evaluación Formativa desde los campos formativos de la nueva escuela mexicana, impartidos por el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 de Sonora. Nuestro agradecimiento a las secretarias y secretarios generales de las secciones participantes, a los compañeros representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la doctora Beatriz Cota Ponce, rectora del Centro de Estudios Educativos Sindicales de la sección 54 del Sonora, al doctor Marco Ramírez Carrizosa, secretario técnico del centro número 6, así como el equipo académico de dicha institución, a las y los maestros inscritos en este diplomado, a los coordinadores generales seccionales, a los equipos académicos de cada sección, así como a la comisión organizadora nacional que hoy está presente. Estaremos en la conducción y moderación de este módulo la maestra María Elena Alcudia Gil y una servidora, Rosa María Hernández Madero. Adelante, mi maestra. Muchas gracias, maestra Rosy. Bien, me permito hacerles mención el objetivo del diplomado. El objetivo de este diplomado, la evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana, es capacitar a los educadores para comprender, diseñar y aplicar estrategias de evaluación formativa que promueven el desarrollo integral de los estudiantes mediante la implementación de métodos innovadores y efectivos en los distintos campos formativos, contribuyendo así a una educación más humanista, inclusiva y significativa en el contexto de la nueva escuela mexicana. El objetivo de la reunión es revisar en el módulo 4, denominado Construcción e Identificación de Instrumentos de Evaluación Formativa para Campos Formativos. Este módulo está estructurado en 4 sesiones. Hoy abordaremos 2, con los temas sesión 13, Principios de Diseño de Instrumentos de Evaluación para Campos Formativos, características específicas a considerar en la evaluación de los campos formativos y estrategias para la construcción de instrumentos alineados con metas interdisciplinarias. La sesión 14 lleva por título Herramientas prácticas para la construcción de instrumentos y la exploración de diferentes tipos de instrumentos de evaluación, así como los ejercicios prácticos de diseño de instrumentos adaptados a campos formativos. Permítanme presentarles al equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de Sonora, quienes serán los ponentes responsables de las sesiones 13 y 14 de este módulo número 4. A la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha y al doctor Francisco Salvador López Velarde. Muchas gracias por apoyarnos en esta sesión 13 y 14. De igual manera, permítanme presentarles y agradecerles a los compañeros intérpretes que nos auxiliarán con la lengua de señas mexicana, a la maestra Yetlanesi Félix Quintana y al maestro Daniel Martínez Gámez. Permítanme a continuación darle lectura a la síntesis curricular de la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha. La doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha realizó sus estudios de licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de Sonora. Cuenta con estudios de maestría en docencia, doctorado y postdoctorado en educación
por el Instituto del Desierto de Santa Ana, Campus Hermosillo. Ha sido docente en educación primaria. Fungió como directora de la escuela primaria Presidente de la Paz. Actualmente se desempeña como directora de la escuela primaria Club de Leones de la escuela número 5, profesor Manuel González. Es catedrática de posgrado en el Instituto Profesional Docente y asesora técnica de personal directivo en servicio dentro del marco de la nueva escuela mexicana correspondiente a la zona 19 de primarias estatales. De igual manera, el doctor Francisco Salvador López Velarde realizó sus estudios de licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal del Estado de Sonora. Cuenta con maestría y doctorado en Administración Educativa por el Instituto de Posgrados en Sonora. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora. Cuenta con la certificación como evaluador de desempeño en directivos y docentes de educación básica por el INE. Es especialista en informática y cuenta con una certificación en formación en docencia en modalidad virtual. Fungió como director de la escuela primaria Roberto Rendón Rendón. Actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora. Es coordinador y facilitador de cursos en el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. De igual manera, es docente en el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Sonora. Bienvenidos a nuestros ponentes. Muchas gracias nuevamente por todo su apoyo. Antes de cederles el uso de la voz al equipo académico, quien tendrá la responsabilidad y conducción de esta sesión, les reiteramos la importancia del registro de asistencia que cada coordinador les hará llegar a través de cada sección sindical participante. De igual manera, les solicitamos su valiosa colaboración para responder al término de esta sesión la encuesta de valoración que nos da una retroalimentación para el mejoramiento del trabajo en cada módulo de este diplomado. Es importante mencionarles que al término de las intervenciones de los expositores o durante la sesión, darán respuesta a las preguntas que surjan derivadas de las exposiciones, para lo cual les solicitamos hacer el registro en el chat con su nombre y su sección participante. Sin más que decir, les damos el uso de la voz a la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha y al doctor Francisco Salvador López Velarde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestras. Es un gusto estar entre ustedes esta tarde. Saludos a todos los compañeros docentes del país y de nuestro estado. Aquí los estamos viendo en el chat, muchos de ellos incluso conocidos. Saluditos. Vamos a iniciar, mi compañero y yo, con estas sesiones, como bien mencionaba. No lo puedo poner para seguir. Ahí está. Titulado Principios de diseño de instrumentos de evaluación para campos formativos. ¿A qué nos referimos con principios? Pues aquello que nos va a guiar prácticamente en el diseño de estos instrumentos. Vamos a reconocerlos desde las diferentes lecturas o literatura que encontramos, pues más recientes o que forman parte de la nueva escuela mexicana, pues que nos rige en nuestras escuelas, en nuestras aulas. Estas sesiones, como bien ahorita mencionaron, aborda y vamos a incidir en las características específicas a considerar en la evaluación de campos formativos, estrategias
para la construcción de instrumentos alineados con metas interdisciplinarias y por último, exploración de diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Y para comenzar, pues les comentamos o ponemos aquí en vista de todos algunos de estos documentos, de estas fuentes en las que rescatamos información propicia. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 3, fase 4, fase 5, y de los programas de estudio para la educación básica, los conocidos programas sintéticos de las diferentes fases. Y bien, tenemos aquí una imagen quizás conocida, quizás ustedes ya la hayan visto antes y hayan reflexionado, analizado a partir de esta. Yo creo que es importante dentro de estos principios que van a regir el diseño de instrumentos de evaluación, pues recuperarla, ¿verdad? Podemos ver aquí en cuanto a la reflexión que nos propicia la imagen, pues que está un sujeto que está dando una indicación, una encomienda a otros sujetos de subir ese árbol, ¿sí? La reflexión aquí que podríamos ubicar es cómo desarrollamos la evaluación y cómo esta tiene implicaciones en el desarrollo de los sujetos. Valorar principalmente las diferencias que encontramos en estos. Por ejemplo, sabemos que cada uno de estos sujetos cuenta con habilidades, características y contextos únicos que los hacen diferentes y que como docentes necesitamos voltear a ver. Pongamos un ejemplo. Tenemos el elefante, la foca, el changuito, la rana, un pez. Si nos vamos a las características de este pez, sabemos que si lo evaluamos con la encomienda de subir un árbol, pues va a fracasar seguramente. No va a poder ser eso que nosotros estamos encomendando y esto tendría repercusiones en este. ¿De qué forma? Bueno, pues quizás en su autoestima. ¿Sí? Se va a sentir incompetente, se va a sentir fracasado, ¿verdad? Y eso va a herir quizás su motivación frente al estudio, frente al aprendizaje, ¿sí? Veamos en esto, si ponemos como ejemplo al mismo pez, si lo ponemos en su lugar, en su contexto, reconocemos esas oportunidades, esas fortalezas que éste tiene y lo metemos en su hábitat, que vendría siendo el agua, él va a poder prácticamente exponenciar su habilidad, que en este caso sería el nado. Y ahí sí, ni quien le gane, ¿verdad? Entonces, esta es una de las reflexiones que nos permitiría abordar de inicio frente a la evaluación formativa, donde no estamos enfocados nada más en un resultado que es subir el árbol, ¿verdad? Sino también en ese proceso, en ese camino que lo conduciría a subir prácticamente. Bueno, entonces veamos aquí una frase recuperada de un libro sin recetas de la fase 5, página 60. Ustedes pueden ahí en la internet descargarlo, quizás lo tengan en físico para recuperar estas ideas que las tomamos de manera literal para que vean que pues no es como que estamos inventando, es algo que ahí se encuentra y como nos rigen estos documentos, pues hay que prácticamente interpretarlos y asumirlos. Esta frase dice, la evaluación formativa requiere que los infantes asuman el reto que significa aprender a partir de su forma de habitar el mundo. ¿De qué trata esto? Pues igual si asumimos los sujetos que teníamos en la imagen anterior, pues tenemos que cada uno de ellos cuenta con características específicas que los hacen únicos y que nosotros como docentes, reconociendo esas fortalezas, vamos a brindar oportunidades en el diseño de estrategias, de acciones, de la propia evaluación significativas para cada uno de ellos. Otras frases que podemos recuperar en torno a ese contexto único que nos brinda la evaluación formativa es evaluar el desempeño implica que el estudiante demuestre conocimientos, habilidades y actitudes en la relación de actividades en el contexto real o realista de aplicación de lo aprendido. Es decir, la evaluación formativa es necesariamente situada.
no es la misma, imagínense que nos encontremos con un grupo rural en donde nuestras actividades, nuestras evaluaciones, nuestras estrategias estén situadas en ejemplos que tengan que ver con la ciudad, supongámoslo así. Si a ellos le ponemos a algún campo agrícola, al ver, por ejemplo, conceptos matemáticos, pues para él va a ser más fácil poder acceder, va a establecer conexiones que le van a permitir acceder de manera significativa a ese aprendizaje. Dice también, el propósito de la evaluación formativa es valorar el logro del estudiante y proporcionarle información sobre su desempeño, subrayamos, a lo largo del proceso didáctico a fin de que mejore. ¿Qué significa esto? Nuestro propósito es que el alumno aprenda. Nosotros somos garantes de aprendizajes, no nada más que él cubra en la parte final, sino de todo un proceso. Nosotros tenemos que estar pendientes de que el alumno logre y se mejore en eso que nosotros tenemos como objetivo. Para que sea, dice, verdaderamente formativa, la evaluación debe ser congruente con una enseñanza situada. Es decir, deben proponerse estrategias e instrumentos que evalúen el aprendizaje en el contexto del aprendiz y se centren en el desempeño. Podrán decir ustedes, ya lo hacemos, ya lo sabemos. Quizás sí, en teoría lo podemos dominar. Sin embargo, en la práctica, muchas veces podemos caer inconscientemente en situaciones que alejen al estudiante de ese contexto, y que pues estemos lejos de centrarnos en ese desempeño del mismo. Asimismo, recuperamos esta frase que dice, la evaluación formativa se traduce en un puente que comunica. Vean esta relación. El proceso de enseñanza, que es una práctica que remite al docente, como el proceso de aprendizaje, que es un acto que remite al estudiante. Dicha conexión puede tener las siguientes atribuciones. Primeramente, la formativa, que aquí implica que durante todo ese proceso de aprendizaje, pues exista esa retroalimentación constante. Asimismo, tenemos la informativa, que es que el docente ofrezca datos valiosos al estudiante sobre el progreso y las áreas de mejora. También involucra al docente porque a partir de la evaluación que hace uno acerca de su enseñanza, también prácticamente puede mejorar. Motivadora. Aquí es que estimulemos a los estudiantes a involucrarse activamente en su aprendizaje. Comprensiva. ¿Sí? Considerando todos esos factores individuales y contextuales que ahorita mencionábamos que era un principio fundamental en la evaluación formativa, pues el conocimiento, el aprendizaje va a ser mayormente profundo. Y dentro de los conceptos que hemos escuchado también de esto sobre el aprendizaje es que sean duraderos. ¿Sí? Bien, decían significativo, duradero y profundo. Asimismo, una base de todo esto es la metacognición, que implica forzosamente la reflexión que hace el estudiante sobre su propio aprendizaje. Asimismo, que sea interesante, hace que el proceso que sea atractivo, relevante y conectado pues con los propios intereses de los estudiantes. Es ahí que se nos indica que debemos de conocer lo más que se pueda a nuestros alumnos, ¿verdad? Conocer sus necesidades, sus estilos, sus ritmos, sus inquietudes, para poder hacer de nuestras experiencias, ¿sí?, más atractivas, relevantes y conectados a ellos. Enseguida dice, estas cualidades de la evaluación formativa favorecen la posibilidad de diálogo entre docentes y estudiantes, así como la toma de decisiones conjuntas sobre la planeación y la consideración de las necesidades y los deseos de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. Es principio, maestros, que establezcamos ese diálogo con los docentes, con los estudiantes, perdón.
Sabemos que muchas veces ponemos actividades y que todo lo que observamos no los quedamos con nosotros mismos. No, aquí tiene que abrirse ese puente de comunicación, de diálogo frente a lo que está sucediendo en ese proceso con los alumnos y que hablemos de esas áreas de mejora y de cuáles son sus progresos. Asimismo, tenemos por acá que dice, el trabajo evaluativo realizado por las y los profesores es continuamente demandado por la operación y aplicación práctica, dejando de lado los momentos de reflexión y con ello postergando las posibilidades de mejora en su desempeño como evaluadores. ¿Qué significa eso? Todavía, a pesar de que sabemos la importancia del diálogo, de la comunicación, de la propia reflexión en el aula con los con los alumnos, todavía se ven esos espacios pues de lado, ¿sí? No se observan, no se aprecian. Es decir, ponemos una actividad, la terminamos, la terminan los alumnos, la recogemos o nada más calificamos y no abrimos ese espacio de diálogo con ellos. ¿Qué inquietudes tuviste? ¿Qué dificultades? ¿Qué aprendiste? Yo siempre he dicho que abrir esos espacios de diálogo, de reflexión, es un regalo, es una oportunidad que le hacemos a los alumnos para lograr ese aprendizaje. Entonces, este también es un principio que necesitamos tener pues muy identificado y poco a poco irlo ajustando, adaptando, incluyendo en las aulas. ¿Cómo dejar de lado los momentos de reflexión? ¿Cómo es que ahorita pues todavía tiene presencia lo correspondiente? Vean estas imágenes que creo que nos dicen mucho. Vean la primera, tenemos a un docente donde ampliamente está pues su boca, ¿no? Eso quiere decir que nunca deja de hablar y que los alumnos, pues ahí está marcado la escucha, el oído, donde siempre están en un rol pasivo, de escucha, de recepción, de memorización. Todavía hay maestros que no dan la oportunidad de hablar, de dialogar, de comunicar a los alumnos sobre aquellas dificultades que tienen, aquellas inquietudes, aquello que para ellos está resultando importante de las actividades que nosotros asumimos. ¿Sí? Entonces, esa imagen nos dice mucho. Aquella imagen de la derecha, acá con ideas nuevas, no, dice el docente, ¿verdad? Entonces eso pues silencia a los propios alumnos y no es algo que vaya a favor de lo que hoy se espera, ¿sí? Estamos ahí con un docente que pues está forzadamente metiendo información al alumno, como por así decir, lo que ahorita me ha sonado mucho son las tablas de multiplicar, ¿verdad? Que las matemáticas no tienen otro objeto en las aulas más que estar repasando las propias tablas de multiplicar. Asimismo, tenemos estos exámenes, pues que pueden simular el aprendizaje, porque pues como todo es memorístico o puede llegar a la memorización, pues prácticamente es por eso que los alumnos recurren a esas ayudas, ¿verdad? A través de esos recaditos, escritos que se ponen en la mano, en el escritorio, porque carecen de significado quizás para los propios estudiantes y eso pues es prácticamente una simulación dentro de esta. Vamos a ver algunos de los problemas que tenemos en las aulas. Privilegiar la memorización mecánica sobre el entendimiento y la reflexión. ¿De qué manera pues tiene efecto en los estudiantes? Pues se convierten en receptores pasivos de información sin capacidad de analizar ni cuestionar el contenido. Por ejemplo, evaluaciones que solo premian recordar datos sin considerar el razonamiento o la aplicación práctica, ¿sí? Hay que estar muy atentos porque quizás en ese esfuerzo, en ese ensayo y error por tratar de dejar la memorización de lado, todavía pueden existir prácticas que nos llevan o que nos incitan a estar incidiendo en la memorización mecánica. Otro de los problemas es
imponer el conocimiento sin permitir el diálogo ni la participación activa de los estudiantes. No hay ese puente de comunicación, ¿verdad? No hay esa conexión de los estudiantes sobre lo que saben frente al contenido que estamos abordando, ¿sí? Estamos imponiendo, pues antes teníamos la idea de que lo que diga el docente, eso es lo que es y no más. Pero aquí lo que importa es qué piensa el estudiante al respecto, ¿sí? ¿Qué conexiones, qué relaciones está haciendo frente a para lograr la autonomía quizás, la toma de decisión, que es uno de los efectos de imponerse en el conocimiento, ¿verdad? Ejemplo, docentes que no permiten preguntas ni fomentan debates en las clases. Otro problema, no proporcionar tiempo ni herramientas para que los estudiantes analicen su aprendizaje o cuestionen la información. ¿Sí? Es lo que mencionamos ahorita, el tiempo de abrir esos espacios de diálogo, de conversación, de comunicación frente a lo que se está viendo. ¿Sí? Es decir, hacemos un ejercicio, terminamos, sigue el otro, terminamos, sigue el otro, y esos espacios, para esos espacios, nunca tenemos tiempo. El efecto es que los estudiantes no desarrollan habilidades metacognitivas ni pensamiento crítico. Por ejemplo, evitar discusiones sobre problemas sociales o contextuales en los que el conocimiento tiene un impacto. Tenemos otro problema, aplicar un enfoque homogéneo que no respeta los diferentes estilos, ritmos y contextos de aprendizaje. Es otra de las reflexiones que podríamos haber platicado a partir de la imagen inicial, ¿verdad? Que a todos se les estaba tratando de una manera muy homogénea. Y lo importante como principio para el diseño de instrumentos es respetar las diferencias, ¿sí? Brindamos igualdad, pero ¿qué hay de este concepto que hemos escuchado mucho, que es el de la equidad? Es decir, necesitamos ajustar aquellas acciones, aquellas estrategias, aquellos instrumentos a los estilos, ritmos y contextos de los propios estudiantes. El efecto aquí de seguir aplicando un enfoque homogéneo es que los estudiantes no se ajustan al modelo estándar, quedando excluidos y desmotivados. El ejemplo, diseñar actividades que solo beneficien a quienes aprenden rápidamente o tienen acceso a recursos específicos. Eso lo vemos a diario, ¿eh? Hoy estuve acompañando a dos grupos, a dos maestros en grupo, y pues prácticamente es algo que sucede, ¿verdad? Nos conformamos o creemos que todo está bien porque el del frente, el alumno del frente o María, que es la más inteligente del salón, pues es la que participa, es la que habla y el resto pues se encuentra callado, ¿verdad? Entonces no podemos seguir prácticamente simulando quizás o adoptando estos espacios como positivos. Necesitamos que todos los alumnos se reconozcan en estos espacios. Otro problema es dar a retroalimentación que solo señala errores sin ofrecer estrategias de mejora. ¿Cómo afecta esto en los estudiantes? Se sienten desmotivados y pierden confianza en su capacidad de aprendizaje. Quizás por esta razón, pues se está hablando mucho de esos exámenes donde utilizamos la tinta roja para marcar solamente los errores y no damos un espacio para abordar pues de las dificultades que estos tienen, ¿verdad? Ofreciendo estrategias de cómo mejorar siempre esas dificultades. El ejemplo, calificar con comentarios como incorrecto o mal hecho sin explicar por qué ni cómo mejorar. Otro de los problemas es no permitir que los estudiantes participen en la planificación de su aprendizaje o en la elección de proyectos. Pues ahorita estamos haciendo esfuerzos, ¿verdad? Porque ellos cada vez más se involucran en nuestros proyectos.
pero ahorita yo creo que estamos en una etapa en la que nos estamos familiarizando con los proyectos, con los campos, con las metodologías correspondientes y pues en el caso, por ejemplo, de primaria o de secundaria, ya se encuentran con proyectos pues ya desarrollados, ¿verdad? Que cierran mucho la posibilidad de que los estudiantes se involucren. Pero entre más familiarizados estemos, entre más dominio tengamos sobre esto, pues vamos a tener este reconocimiento de los estudiantes al incidir en la planificación o elección de los propios proyectos. ¿Qué efecto tiene esto en ellos? Que reduce su capacidad para desarrollar la autonomía indispensable hoy en día y sentido de responsabilidad. Ejemplo, diseñar un currículo rígido sin involucrar a los estudiantes en la selección de temas relevantes para ellos. Hoy en día tenemos esa posibilidad y sé que estamos nada más a tiempo para que esto pueda darse de una manera genuina. Y así podemos ir ubicando pues prácticamente muchos de los problemas que nos alejan de estos espacios de reflexión. Procedemos. El conocimiento ya no es ese producto que debe conservarse para siempre. Es decir, la memorización ya no tiene sentido. Ya es algo que nos tiene o que nos invita a reflexionar y a actuar en el aula, ¿sí? Todo lo contrario, dice. El conocimiento se adapta a un uso y goce momentáneo. Se vuelve algo desechable, permanentemente reemplazado por versiones ajustadas o aparentemente nuevas. Es lo que nos dice este texto. Tenemos aquí a dos importantes que los hemos escuchado quizás, John Dewey, que dice una frase: si educamos a los estudiantes para memorizar y no para pensar, les enseñamos a ser receptores pasivos de conocimiento y no activos creadores de él. ¿Sí? Paulo Freire, en su caso, dice: la educación bancaria, en lugar de liberar a los estudiantes, los priva de su capacidad de pensar críticamente y de actuar en el mundo. Quisiera saber qué piensan ustedes al respecto, qué les hace pensar pues cada una de estas frases o todos los aspectos que hemos estado pues puntualizando en esta mesa, en este espacio. Tenemos acá también que dice: avanzar en las tareas de una evaluación formativa implica promover una educación emancipatoria. Y esto me gustó mucho, déjenme decirles, encontrarlo, porque yo creo que es un aspecto en lo que tenemos que profundizar. La emancipación es liberación, liberarnos de todos los problemas que anteriormente pues hablamos, de la memorización, del rol pasivo. Hay que liberarlos. Necesitamos promover una educación emancipatoria que forme a niñas y niños como seres pensantes, críticos, reflexivos, sensibles ante los problemas de su entorno, desarrollando una conciencia de sí mismos y de su realidad. Esto es un ejercicio tanto individual como colectivo que requiere la integración de la experiencia con el conocimiento y la reflexión. Imagínense qué fuerte está este aspecto, este punto, que creo que es un principio fundamental, el hecho de que pongamos en juego en las aulas pues ese espacio de reflexión, de, de crítica frente a lo que acontece en su contexto, ¿verdad? Para que a través de esa experiencia el conocimiento pues pueda prácticamente fluir en torno también a esa reflexión. Un aspecto indispensable, dice, en la evaluación formativa es la reflexión y análisis del propio aprendizaje por parte del estudiante, así como el desarrollo de habilidades para revisar de forma crítica el trabajo de los pares. ¿Cómo podemos promover esa educación emancipatoria? Podemos hacer preguntas como: ¿qué aprendí hoy? A ver, preguntémosle a los niños.
¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué debes mejorar en aquello pues que no se comprendió, que no quedó claro? ¿Sí? ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento adquirido en tu vida real, en tu contexto? ¿Sí? Puede escucharse sencillo, pero como les decía ahorita, estas preguntas se pierden en el aula, ¿sí? No se escuchan, no se observan. Siempre podemos anteponer que el tiempo no está a nuestro favor, pero creo que esos espacios son los más necesarios, los más fundamentales, los más significativos hoy en día para lograr ese aprendizaje situado. Otra de las acciones que podemos emprender son la promoción de rúbricas claras para guiar la coevaluación y ayudar a los estudiantes a identificar aspectos positivos y áreas de mejora. Yo me recuerdo de algunos libros previos incluso de texto en donde después de haber un contenido, un proyecto, siempre había un instrumento de coevaluación donde muchas veces, ay, está bien sencillo, ni al caso, muchas veces podríamos decirlo coloquialmente, ¿no? Pero esos instrumentos de coevaluación son muy importantes hoy en día. Necesitamos darle esa prioridad por lo que implica en toda esta cuestión del pensamiento crítico, de la reflexión, de todo lo que anteriormente pues estamos ahí abordando. Otra de las cuestiones es enseñar a dar retroalimentación específica, útil y respetuosa. Por ejemplo, me gustó cómo explicaste esto, pero podrías mejorar en esta retroalimentación. No quiere decir que es por siempre por parte del docente, sino también de los compañeros. Aquí el involucrar a los pares, a los mismos alumnos, a los compañeros, es esencial también. Otra es utilizar herramientas como Padlet, Google Forms, Kahoot para la autoevaluación y la coevaluación. Entre otras, ¿verdad? Hay muchas herramientas hoy en día, pero yo creo que podemos adoptar como principio para el diseño de instrumentos de evaluación formativa la autoevaluación y coevaluación. Tiene que ser. Otra de las cuestiones puede ser invitar a los estudiantes a grabar videos explicando su aprendizaje y evaluando su trabajo. Quizás el tiempo realmente en clase pues no fue suficiente, ¿verdad? Pero quizás ellos pues de tarea quizás o en el recreo puedan grabarse un video pues explicando qué fue lo que aprendió y cómo evalúa su trabajo. Para ellos son muy buenos. ¿Sí? Lo hemos visto en TikTok, por ejemplo, en los reels del mismo teléfono de niños, pues que tienen esa oralidad muy desarrollada, ¿verdad? Entonces, así es, maestros, como podemos, entre muchas otras acciones, de seguro, promover esa educación emancipatoria. ¿Qué quiere decir? Que le demos esa libertad de reflexionar, de hacer una crítica frente a lo que sucede a su alrededor. Y es así como podemos establecer o concluir que un cambio hacia prácticas más emancipatorias implica fomentar la reflexión, la autonomía, la colaboración y la adaptación a necesidades individuales y colectivas. Si nosotros no damos puente a esa comunicación, a ese diálogo, a esa reflexión, no vamos a poder relacionar ese conocimiento, esa intención con las necesidades individuales y colectivas que tienen los alumnos. Es importante, esto es un principio fundamental, este parrafito, para el diseño de instrumentos de evaluación formativa. Es así como también me gustó mucho esta frase, que no pude evitar no ponerla, que dice: el profesor tiene el compromiso ético de de mantenerse cerca de las niñas y los niños para guiar sus experiencias didácticas, pero también debe fomentar su autonomía al tomar distancia para contribuir a su aprendizaje responsable y alcanzar los objetivos didácticos. Tan cerca y tan distante a la vez, como por ahí se dice, ¿verdad? Es muy importante que hagamos reflexión sobre ello. Así es
como dentro de los puntos de las sesiones que se abordaron al principio, hablar de las estrategias y de los instrumentos es parte fundamental de esta sesión. Y aquí, pues en esta fase 5 de un libro sin receta, en la página 82, pues dice que tenemos un entretejido de caracterizaciones y elementos abordados que destacan 5 estrategias claves que propone William en Revela y otros, ¿verdad?, del 2017 para las labores de la evaluación formativa. ¿Cuáles serían prácticamente estas? Fíjense algo que también es muy importante, que muchas veces se pierde en el aula. Compartir, clarificar y comprender colectivamente las intenciones educativas y los criterios de logro. Yo recuerdo que en el aula en algún momento nos hacían poner los aprendizajes que se lograrían con los proyectos en trabajo, ¿verdad? Sí lo recordarán. Pero pudimos reconocer a su vez que con solo tenerlos expuestos en la pared del salón no es suficiente. ¿Qué se necesita bajo estos principios? Que no nomás compartamos, sino clarifiquemos y nos aseguremos de que se esté comprendiendo lo que se pretende alcanzar, ¿sí? A ver, vamos a leer el objetivo, el propósito de de esta sesión, ¿sí? ¿Quién nos puede explicar hacia dónde llegaremos con esta sesión? A los niños, ¿no? Todo en pregunta, en una especie de diálogo, de charla acerca de ellos, de ello. No asumamos que con el hecho de que yo lea el propósito, que muchas veces ni nosotros lo entendemos, pues ya con eso garanticemos que los niños ya lo entiendan. No es así. Entonces es importante que siempre quede asentado las intenciones y los criterios de logro. Asimismo, tenemos otra estrategia que dice diseñar y ejecutar actividades y tareas que ofrezcan evidencia de lo que cada estudiante aprenda. Esa evidencia donde se reconozcan pues prácticamente esas fortalezas, esas áreas de oportunidad, áreas de mejora que tiene el alumno para que a través de ella lo pueda reconocer y pueda brindar esas formas de cómo poder acceder al aprendizaje. Es importante que los niños vean, que lo pongamos en ojo de él, pues qué es lo que va aprendiendo, cómo va su proceso. Asimismo, tenemos proporcionar devoluciones que movilicen el aprendizaje. Ustedes podrán rescatar de esta frase la palabra movilización, ¿sí? Perrenado, movilizar el aprendizaje. Es decir, que tengan un impacto, un efecto real en su vida cotidiana. Que ese aprendizaje tenga un fin, un sentido. Tiene que ser también una estrategia. Por otro lado, tenemos a activar a los estudiantes como fuente de aprendizaje para sus para sus pares, perdón. ¿Esto qué significa? Que no es suficiente lo que yo pueda aprender por mí mismo, sino que yo también aprendo de los demás. Es importante qué piensa la maestra Gaby frente a ese contenido, porque yo aprendo de ella. Es activar esa fuente de aprendizaje para con los pares, para con el aula misma. Es indispensable. Y por último, activar a cada estudiante como responsable de su propio aprendizaje. Y creo que para esto es importante que el docente tenga como principio reconocer las fortalezas del estudiante, ubicar el contexto, las necesidades, los intereses para que el alumno, entre otros, para que el alumno se mantenga motivado y asuma esa responsabilidad frente a su aprendizaje. Creo que esto no se logra de la noche a la mañana, pero con el esfuerzo constante, con acciones del día a día, podemos lograr pues esta estrategia. Es así como pues llegamos a un punto donde estas estrategias nos llevan a repensar la clasificación de los medios, las técnicas e instrumentos que se deben utilizar en la evaluación formativa. Aquí puse
Este extracto literal porque nos define qué es un medio de evaluación, qué es una técnica de evaluación y qué son los instrumentos de evaluación. Los medios, dicen, son todas y cada una de las producciones del alumnado que el profesor puede recoger, ver y o escuchar, y que sirven para demostrar lo que los discentes han aprendido a lo largo de un proceso determinado. En pocas palabras, hablar de medio, si utilizamos un sinónimo, es el producto, los productos que nosotros utilizamos para evidenciar ese aprendizaje. Así de sencillo. Por otro lado, tenemos las técnicas, que son las estrategias, aquí especifica que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumnado, es decir, de los medios. Y por último, tenemos los instrumentos de evaluación, que son esas herramientas. Fíjense bien aquí, mientras técnica es una estrategia, el instrumento es una herramienta que dice que tanto el profesor como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación, para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una técnica de evaluación. Nada más chequen ese detalle. Lo vamos a poner más en ojo. Fíjense que aquí también el mismo libro de un libro sin recetas, fase 5, nos expone o nos muestra estas tablas, ¿sí? Yo aquí les puse los medios, que son las producciones, como bien dijimos, de los propios estudiantes que fungen como evidencia, ya sea un cuestionario, un diario de clase, el examen, el ensayo, el proyecto, los productos que provienen de los proyectos, una ponencia, una mesa redonda. Hay varios productos que podemos obtener de este. Técnicas. Ahí decía, pues que esta es una estrategia que pues parte del profesorado, ¿verdad? Aunque quizás también se pueda ver involucrado, según la tabla, el estudiante. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Sí? Esa estrategia. Puede ser la propia observación. A ver, el alumno está exponiendo. Yo estoy como docente, estoy observando. Los compañeros, ¿sí? Alumnos están observando el desempeño que está teniendo ese compañero. ¿Sí? Puede ser la propia autoevaluación, puede ser también aquí una eh, evaluación entre pares, evaluación compartida o colaborativa mediante una entrevista individual o grupal entre el docente y los estudiantes. Hay varias técnicas que podemos nosotros utilizar para poner en juego pues los productos, ¿verdad? Y sobre eso recurrir a los instrumentos, que estos provienen, como bien decía, tanto del estudiante como del profesor. Aquí tenemos 4: prueba objetiva, preguntas orales, pruebas de ensayo, evaluaciones centradas en el desempeño. Vamos a decirlo así. Voy a poner un ejemplo por acá. Véanlo por acá. Tenemos a un estudiante que está exponiendo. Tanto sus compañeros como el docente están utilizando la técnica de la observación frente a ese desempeño, a ese producto que está teniendo el estudiante, ¿verdad? Determinado en cuestión. Y bueno, ¿cómo llegamos al instrumento? Pues a través de esa observación registramos, ahí decía, plasmamos de manera organizada aquello que a través de la observación pudimos recuperar. Y aquí es que pusimos una lista de cotejo, por ejemplo. Puede ser una entrevista también, ¿verdad? Que la entrevista, pues sabemos que también registramos. El punto es que quede bajo evidencia aquello que la observación, pues queda en el aire, ¿verdad? Yo puedo observar y no registrar nada. O sea, en complemento se encuentra el instrumento, ¿sí? Entonces espero esto pueda ayudar a comprender pues las diferencias y complementos entre medios, productos, eh, técnicas, que son las estrategias del docente, y los instrumentos. Con base, dicen, los medios, las técnicas e instrumentos de evaluación formativa,
Es posible que los estudiantes practiquen de manera reflexiva y aprendan significativamente mientras exploran el aprendizaje de contenido, cualquier contenido aquí, de índole conceptual, procedimental y estratégico, así como actitudinal. Fíjense bien, palabra clave, reflexivo. Es principio fundamental de la evaluación formativa para tener un aprendizaje significativo, ¿sí? Tiene que ser. El contenido aquí puede ser incluso de cualquier campo formativo. Así se expresa. Y es así que podemos recuperar en ejemplo, pues algunos contenidos. Ustedes ya tienen vínculo, relación, o para ustedes no es desconocida estas tablas, ¿verdad? Estos gráficos que tenemos en la columna izquierda, pues el contenido, y tenemos posteriormente en las dos columnas siguientes, pues lo que son los PDA, ¿sí? Aquí es donde pues prácticamente nosotros ponemos en juego pues la evaluación formativa a raíz de ello. Puse al margen derecho de la pantalla pues lo que son ahí los mismos contenidos, ¿no? Entrevistas con personas de la comunidad para conocer diversos temas. Número 2, en el siguiente campo formativo de saberes y pensamiento científico, alimentación saludable con base en el plato del bien comer, así como prácticas culturales y la toma de decisiones encaminadas a favorecer la salud y el medio ambiente y la economía familiar. Organización e interpretación de datos como un contenido de matemáticas que también está presente en saberes y pensamiento científico. En el caso del campo ética, naturaleza y sociedades, tenemos el derecho a la protección de la integridad propia, de la propia y la de todas las personas, reconociendo situaciones de riesgo como el maltrato, el abuso, bullying o la importancia de su prevención, al conocer las instancias para solicitar ayuda y o denunciar. En el caso del campo formativo del humano y lo comunitario, tenemos el contenido efectos de la vida en la vida de las personas derivadas de cambios sociales, culturales y en la salud. Utilizamos estos contenidos para pues abordar algunos ejemplos de cómo pudieran ser esos instrumentos, ¿verdad? Bueno, tenemos que cada uno de los proyectos, por ejemplo, en el caso de primaria, secundaria, que reconocemos a inicio de cada uno de estos, pues el aprendizaje, pero también aquí se establece el producto que van a desarrollar. Vamos a ver el primer proyecto, ¿eh? Dice, dime qué comes y te diré quién eres. En esta aventura de aprendizaje realizarás una investigación sobre la alimentación de tus compañeras y compañeros de grupo. Después buscarás información en diversas fuentes para realizar un cartel y difundir los resultados. Producto, un cartel. En el caso del siguiente proyecto, realizarán un fanzine. En el otro proyecto van a desarrollar una barra nutritiva. En el otro proyecto van a desarrollar una campaña informativa. Quiere decir que los productos bajo los libros de texto pues ya incluyen el medio de evaluación prácticamente. Ya está expuesto, está definido, ¿sí? A diferencia de aquellos proyectos que nosotros podamos desarrollar, de manera personal, atendiendo a la flexibilidad que nosotros tenemos, si nosotros ya tenemos la competencia, el dominio de estos, pues adelante, ¿verdad? Pero yo creo que los proyectos que ahorita tenemos nos ayudan a ubicar, a reconocer y a seguir familiarizándonos con aquello que es importante o podríamos decirlo también como principio de los campos formativos y lo respectivo en la evaluación. Aquí tenemos nada más por imagen para ver cuáles son los productos que vamos a poner de ejemplo, ¿no? El cartel, la barrita, el fanzine y la campaña informativa. Vamos a reconocer nada más dentro del campo de lenguajes, pues qué es aquello que tiene como finalidad. Esto lo encontramos como finalidad del mismo, general, porque tenemos específicos, pero general podemos reconocer que este está orientado a constituir a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes. Es decir, interacción,
expresión, hay que ampliar las posibilidades de expresión en distintas situaciones, construyendo significados compartidos y comunicar de manera asertiva intereses, necesidades, motivaciones, afectos y saberes. Sabemos por lo que estamos leyendo que este campo tiene una relación con los principios que en un primer momento abordamos, que es esos puentes de comunicación, de diálogo, de expresión, de interacción. Es necesario. Finalidades, expresión y comunicación mediante la oralidad. Si nos vamos al ejemplo del niño que estaba exponiendo, pues podría estar dentro de esta finalidad. La apropiación progresiva de formas de expresión y comunicación mediante la oralidad, la escucha, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición de diversas producciones orales, escritas, sonoras, visuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos un principio pues totalmente expuesto. ¿Cómo podría ser un ejemplo del instrumento frente a este medio? ¿Sí? Quizás el medio o el producto como cartel, pues podríamos utilizar la técnica de la observación, ¿sí? El cual va a ser plasmado a través de este instrumento de desempeño que vendría siendo una lista pues de cotejo, ¿no? Aquí podemos o tendríamos que recuperar aspectos que tienen que ver con esa oralidad, con esa interacción, con esa comunicación, con esa reflexión, ¿sí? Que enmarcamos como principios fundamentales de la evaluación formativa. Como por ejemplo, la investigación que realizaron para el cartel incluye la perspectiva de la comunidad de aula obtenida en la entrevista. Se incluye a la comunidad porque sabemos que este campo formativo alude a la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios y de esa manera está involucrado, ¿sí? Vamos a ver por acá también, lo he subrayado en otra parte, la exposición de los resultados fue clara y coherente, ¿sí? Es una manera de dialogar. Se promovió una reflexión o discusión sobre los resultados presentados, y proponen acciones de mejora. Ahí lo tenemos enmarcado, ¿sí? Vamos con ahora el campo saberes y pensamiento científico. Tiene que ver, en este caso, con la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, tales como el cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud. En el ejemplo que estuvimos hablando de la alimentación, pues hay que explicar los fenómenos que están implícitos en este término de la salud, ¿verdad? Bueno, ¿cuál podría estar inmiscuido en este ejemplo que ahorita establecimos? Pues a lo mejor la toma de decisiones libres, responsables, conscientes, orientadas al bienestar individual, familiar y comunitario para una vida saludable, desde el reconocimiento y la alimentación saludable. Recuerden, en este campo lo que se hizo en ese proyecto es una barrita nutritiva con productos del contexto de la región en la que habita ese estudiante. Aquí también pues pusimos a esta barrita como medio, tenemos también la apreciación, quizás la coevaluación, la autoevaluación como técnica, ¿verdad? De la propia barrita, y aquí en un instrumento como la lista de cotejo nuevamente, pues expusimos algunas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, identificaron diversos alimentos disponibles en la comunidad, clasificaron los alimentos según su grupo en el plato del bien comer, reflexionaron sobre la importancia de una dieta equilibrada para la salud, ¿sí? Explicaron cómo los alimentos seleccionados contribuyen a una dieta balanceada, propusieron formas de integrar la barra nutritiva en los hábitos alimenticios de la comunidad. Entonces, si ustedes ven el aspecto de expresión, comunicación, diálogo, interacción, son principios que deben de estar en constante evaluación o son medios que nos llevan a prácticamente lograr un aprendizaje significativo dentro de esa enseñanza situada. Vamos ahora con el campo ética, naturaleza y sociedades. El campo pues enfatiza en el reconocimiento y respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.
Esto supone además que niñas, niños y adolescentes se responsabilizan sobre el impacto de sus acciones en los ámbitos personal, social y natural y contribuyan al bienestar en común, ¿sí? Entre otros, ¿no? Porque la descripción de este campo pues es un poco más extensa, incluye otros aspectos, pero para el ejemplo de la alimentación, sí, estamos reconociendo estos aspectos. Aquí las finalidades de este campo, donde más incide el ejemplo que iban a ser un fanzine, ¿recuerdan? Pues prácticamente aquí abordan de los derechos que tenemos como humanos para aquello en lo que consideramos propio para el consumo. O sea, nosotros tenemos derecho a una alimentación saludable. Los niños tienen ese derecho. Entonces, aquí lo que se pretende y que está bajo esta finalidad es que se respete y se proteja ese derecho en los estudiantes. Entonces, estos lo plasman a través de ese fanzine. Y vean, aquí no puse ya como instrumento una lista de cotejo, podría ser una rúbrica. Aquí pusimos quizás una prueba objetiva. Y esa prueba no es de memorización, ¿eh? Esta tiene que ver más con aspectos de reflexión, quizás, que podemos reconocer a través de preguntas abiertas o cerradas, como por ejemplo, ¿cuál de las siguientes situaciones representa un riesgo para una alimentación adecuada? Comer frutas y verduras diariamente, consumir comida chatarra en exceso, etcétera, ¿no? ¿Qué acción ayuda a proteger la integridad mental de las niñas y niños? Promover una alimentación balanceada y rica en nutrientes, exigir que trabajen largas horas sin descanso, entre otras. ¿Cuál de los siguientes es un derecho de las niñas y los niños? Tener acceso a los alimentos saludables y nutritivos. Ellos lo están reconociendo y están ejerciendo pues que se respete, ¿no? Que se les garantice. ¿Qué derecho relacionado con la integridad física se debe proteger en las niñas y los niños? ¿Cuál es el objetivo principal de difundir el fanzine? ¿Sí? Todo esto es sujeto a ese diálogo, charla que se suscitó a través de esta producción escrita del fanzine. Vamos por último a de lo humano y lo comunitario, donde pues prácticamente aquí el objeto de aprendizaje que este tiene es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos naturales, ¿sí? En este caso pues tiene que ver con el medio ambiente, la salud también, no la subrayé, porque todos aquellos productos que son resultado del propio consumo que nosotros tenemos, por ejemplo, si comemos alguna barrita, pues el producto, el envase, la eh, donde viene contenido el producto, pues muchas veces no somos conscientes de dónde lo arrojamos y eso puede tener un impacto en el medio ambiente. Y en este caso, pues la acción comunitaria tendría o estaría en torno a ella. Dentro de las finalidades, experimenta la importancia de cuidar, mejorar y preservar la salud, el entorno natural y social, como una responsabilidad individual y colectiva. Tomar decisiones orientadas a modificar comportamientos y situaciones, actuar en la resolución de situaciones y problemas presentados en diferentes contextos a partir del diálogo de familias, escuela y comunidad. Y aquí tenemos pues esta campaña informativa, donde uno de los instrumentos que también se ponía es una prueba de ensayo. Aquí van a redactar un ensayo reflexivo y crítico que responda a las siguientes preguntas y planteamientos. Aquí estamos buscando una introducción, un desarrollo y conclusión a partir de los aspectos pues que aquí se especifican, ¿no? Como por ejemplo, explica con tus propias palabras qué entiendes por consumo responsable. A ver, otra, ¿cuáles son las principales razones por las que las personas consumen productos de manera excesiva o desmedida? En conclusión, ¿qué aprendiste al reflexionar sobre este tema? Describe brevemente cómo participarías en la campaña informativa para difundir el consumo responsable en tu comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, aquí tenemos los principios enmarcados y ejemplos de instrumentos que son fundamentales para el aprendizaje significativo, profundo y duradero que pues estamos pretendiendo hoy en día. Continuamos con mi compañera eh, Gabriela. Hola
a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y sobre todo su permanencia en este diplomado. Bien, en esta segunda parte de la sesión vamos a retomar varios conceptos y varios temas que ya visualizamos nosotros con el doctor López, pero en este sentido lo vamos a guiar con respecto a la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la interdisciplina? ¿De qué trata? ¿O qué es lo que significa este concepto? Bueno, como vemos aquí en la imagen, la interdisciplinariedad establece vínculos al interior de los campos formativos, relacionando no solo sus objetos de estudio, sino también sus métodos y sus técnicas. ¿Cómo vamos a construir la interdisciplina dentro de la nueva escuela mexicana? Bueno, el plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria recupera 4 elementos que se articulan en esta propuesta curricular. La primera de ellas es la integración curricular, la autonomía profesional, la comunidad y el derecho humano a la educación. Vamos a retomar cada uno de estos elementos de esta propuesta de los nuevos planes y programas para construir esos puentes de los que estábamos hablando anteriormente con los contenidos, claro que sí, contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, trabajar campos formativos, pero también incluir todo lo que respecta a los ejes articuladores y de qué manera se van a ir integrando todos estos conocimientos para la mejora educativa y el logro de los objetivos de aprendizaje de cada una de sus escuelas, de sus grupos escolares y alumnos. Muy bien, la integración curricular es muy importante porque pretende que mediante esta relación entre los campos formativos y los ejes articuladores, mediante la elaboración de los proyectos, desarrollemos un trabajo interdisciplinario que nos va a permitir que todos esos procesos formativos estén vinculados primeramente al contexto comunitario e intereses de las y los estudiantes. Recordemos que en la nueva escuela mexicana, la comunidad es el centro de este proceso educativo, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de los actores educativos y los participantes de esta comunidad se encuentran alumnos, docentes, padres de familia, autoridades educativas y también aquellas personas que trabajan, que integran el contexto y los alrededores de las instituciones. La interdisciplinariedad va a facilitar también el abordaje de los contenidos fundamentales más allá de la fragmentación de las asignaturas. Sabemos que cada uno de los campos formativos está compuesto por varias disciplinas. El abordaje de los contenidos fundamentales más allá de la fragmentación de las asignaturas. Se busca que los estudiantes, las maestras y maestros discutan, diseñen e inicien diversas acciones que integren tanto saberes como proyectos que respondan a los problemas de la realidad en la forma de experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otros, con diversos propósitos disciplinares, escolares o comunitarios. En el libro Sin Recetas para la maestra y el maestro de la fase 4, nos indica que los campos formativos no son solamente la suma de los contenidos que lo están conformando. Y desde ahí, pues se va a otorgar este sentido a la realidad. Más bien, es el trasfondo ante el que se resalta lo que existe en él. En este caso, la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas con los cuales nos vamos a acercar a esa realidad que se requiere estudiar. Y si nos vamos un poco a lo que respecta a los programas analíticos, pues vamos a darnos cuenta que al identificar el contexto y realizar nuestro diagnóstico escolar, vamos a identificar distintas problemáticas y mediante esas problemáticas
nos vamos a apoyar de estos planes y programas, de los contenidos, de los ejes articuladores y vamos a poder generar estrategias para la mejora en una educación situada, como lo mencionaba el doctor López anteriormente. Los ejes articuladores conectan estos contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo son los que nos van a apoyar a vincular las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los estudiantes en su vida cotidiana. Esto va a favorecer lo que en un primer momento vimos como la integración de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y van a propiciar un conjunto de saberes que le den un significado a los contenidos aprendidos. Podemos nosotros quizá todavía tener un poco, un poco de dudas o inquietudes con respecto a cómo aplicar estos ejes articuladores en cada uno de los contenidos. Podemos incluso nosotros trabajar los mismos contenidos de aprendizaje o los mismos procesos de desarrollo de aprendizaje que algún otro maestro o algún otro compañero, pero al momento de guiarlo con estos ejes articuladores cambiaría el sentido de la estrategia y del aprendizaje. Un ejemplo rápido sería que quizá una problemática dentro de sus instituciones sea el que exista mucha basura a los alrededores o dentro de la misma escuela. Podríamos entonces nosotros imaginar que el eje articulador que más se allega, se asemeja o se acerca a esa problemática puede ser el de vida saludable, pero quizá no es el trasfondo de la problemática. Quizá no sea el que los alumnos o las alumnas no conozcan las consecuencias de tirar o no la basura en su lugar. Quizá exista otro trasfondo que sea otro eje articulador el que los esté guiando. Y podría ser la equidad de género, porque en ese contexto quizá la cultura esté destinada a que solamente las mujeres sean las que levantan la basura o las que realizan acciones de aseo y exista un mayor o una mayor matrícula de alumnados que son hombres. Entonces tenemos que abarcar ese contenido desde esa perspectiva y ese eje articulador que es la equidad de género y quizá no sea vida saludable como nosotros lo imaginamos. Es importantísimo entonces saber y darle significado a la problemática y las raíces de esa problemática. Desde ese momento empezamos el proceso de reflexión de esas preguntas detonadoras que tanto hemos abordado, que incluso aquí en los comentarios nos mencionaban que es justo y necesario que no sean tan genéricas quizá, que nosotros analicemos bien qué tipo de preguntas detonadoras vamos a brindarle a nuestros alumnos para que se guíen con respecto a la solución de las problemáticas que se identificaron. Muy bien, la interdisciplina entonces, la función es cuestionar el papel de los saberes y conocimientos con respecto a un tema o situación o experiencia, que era lo que comentábamos. Vamos a realmente a cuestionarnos qué es lo que sabemos, qué queremos aprender y al finalizar podemos también hacer otro proceso de reflexión en qué es lo que aprendimos al final. Busca que las y los estudiantes aprendan nuevas formas de razonamiento a través de la creatividad, la duda sistemática y el descubrimiento. Aquí el punto fundamental es la conexión entre contenidos de un campo y ejes articuladores, pues la problematización de la realidad que hacen tanto los docentes como los estudiantes, que bueno, es el ejemplo que mencionamos anteriormente. A partir de esta didáctica y desde una perspectiva interdisciplinaria que sitúa a los puntos de articulación, el conocimiento y el saber con estas situaciones de enseñanza. Es importante entonces observar lo que sucede cuando los estudiantes interactúan y participan en las actividades. Esto, compañeros, son esas estrategias
para iniciar con la construcción de instrumentos alineados a estas metas interdisciplinarias. Primeramente, yo tengo que buscar qué instrumentos, qué acciones, qué estrategias para ir recopilando información de mis alumnos. Las reacciones, las estrategias que emplean, por ejemplo, qué hacen sus alumnos para registrar información acerca de algo que les interesa, cómo resuelven lo que les demandan las actividades y cómo se relacionan con sus pares y las demás personas. Escuchar sus razonamientos, sus ideas y sus propuestas. Creo, compañeros, que este punto es vamos a tomarlo coloquialmente, como se dice, un foco rojo dentro de nuestra propia práctica docente. Lo estábamos leyendo también en sus comentarios, que pocas veces brindamos esos espacios de la reflexión, esos espacios de participación, inclusive cuando tenemos alumnos que sus participaciones quizá no son tan nutridas, pero pues debemos de guiarlos, de moderar cada una de esas intervenciones para al final aterrizar con las metas y los objetivos de los proyectos que estamos planificando. Cómo trabajan mejor, si en equipo, cuáles son las habilidades de esos niños, de qué manera ellos anotan las ideas principales, si somos nosotros los que les decimos subrayenlas o escríbanlas o enciérrenlas o les damos la oportunidad de que ellos realicen sus propios procesos de estudio y sus estrategias de autoestudio que les va a brindar esa metacognición de la que hablaban también, que simple y en pocas palabras es la habilidad que tienen los alumnos de aprender a aprender. Otra de las estrategias y que son útiles para nosotros como docentes es llevar un registro que acompañe la observación durante esta evaluación formativa, que le ayude a distinguir el acercamiento que los estudiantes vayan teniendo con respecto al saber y el conocimiento de los campos formativos, así como su expresión en la vida diaria. Vámonos a ir por partes, por puntos. Lo primero es identificar problemáticas. Con base a ella, vamos a elegir esos contenidos, esos procesos de desarrollo de aprendizaje que yo voy a aplicar con mis alumnos y mis alumnas. Voy a crear un proyecto que sea un proyecto con aprendizajes situados, contextualizados. Y con base a ello, voy a elegir esos instrumentos que me van a apoyar a recaudar información, que la evaluación formativa es parte de ella, el proceso de recaudar información que a mí me va a permitir crear un juicio ante los aprendizajes del alumno. No vamos a evaluar al alumno, vamos a evaluar el proceso de aprendizaje que cada uno de ellos lleva. Los registros acerca del desempeño de niñas y niños deben de ser flexibles y variados. Eso también lo leímos hace un momento en sus intervenciones y muchísimas gracias por ello. Es importante considerar que sean útiles y reflejen sus avances. Los productos son la única evidencia de participación que tenemos o que podemos nosotros obtener para también tener el registro de información. La evaluación, nos dice aquí entonces, es un proceso integral. ¿Por qué? Porque evaluamos o recopilamos información sobre conocimientos, sobre valores, actitudes, habilidades, aptitudes. Y sistemático porque tenemos que tener estrategias para registrarlos. Si estoy observando, tengo que tener una herramienta que me ayude a aterrizar, a registrar lo que observé. Y vamos a recopilar esa información metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. Si yo tengo mis técnicas, utilizo los instrumentos, pero no realizo una interpretación evaluativa correcta, difícilmente vamos a poder cerrar este círculo de evaluación formativa, porque parte importante de ello es la retroalimentación. Y si yo no realizo una interpretación correcta, es muy probable que tampoco realice una retroalimentación correcta a mis alumnos, a los padres de familia, incluso a mí sobre mi propia práctica.
Los aprendizajes de los alumnos y el desempeño de los docentes, que es lo que comentábamos. Para eso es la evaluación formativa, tanto para alumnos como para nosotros como docentes. ¿Cómo trabajamos entonces el apartado de evaluación dentro de mis proyectos? Sí, ya hablamos mucho sobre el concepto de evaluación formativa, ya vimos cuáles son sus características, ya mencionamos de qué manera o cuál es la finalidad de este proceso, pero pues parte de este trabajo y parte de este diplomado también es a ustedes brindarles esas estrategias para la acción. Bueno, entonces, ¿cómo evalúo? Que es evaluar formativamente dentro de los proyectos, esos que me están sugiriendo en la nueva escuela mexicana, cómo evalúo esos contenidos y esos procesos de aprendizaje que se encuentran en los nuevos planes y programas de estudio. Bueno, pues el apartado de evaluación implica ese diseño específico y prioritario en nuestro quehacer docente. Ya lo vimos con el maestro Francisco, que los 4 campos formativos tienen sus características y tienen sus finalidades. Y bueno, en esta lámina podemos ver cuáles son las metodologías sociocríticas que nos sugieren los planes y programas para trabajar con cada uno de ellos. En lenguajes tenemos los aprendizajes basados en proyectos comunitarios. En saberes y pensamiento científico es el aprendizaje basado en la indagación STEAM como enfoque. Ética, naturaleza y sociedades es el aprendizaje basado en problemas. Y por último, del humano y lo comunitario, que es el aprendizaje servicio. ¿Cómo evalúo cada uno de estos campos formativos y qué estrategias, qué técnicas, qué instrumentos de evaluación puedo utilizar? Muy bien, no me voy a detener mucho en cada una de estas láminas, solamente quiero que podamos observar a qué tipo de instrumentos está inclinado cada uno de estos campos formativos y estas metodologías. Aquí en la metodología de proyectos comunitarios, el aprendizaje basado por este tipo de proyectos, trata de representar en cada una de sus fases experiencias, tanto en lo oral, escrito, corporal, áptico, alternativo, pictórico, cinematográfico, literario, etcétera. Aquí lo importante es la presentación de un producto. El producto que realicen los niños, las niñas y los jóvenes van a dar muestra de lo que se aprendió y cómo se resolvió la problemática que se identificó desde un inicio. Lo comento porque hay campos formativos donde sus metodologías pueden parecer muy similares, sus fases pueden estar quizá casi iguales, pero lo importante es ver qué es el producto final, cuál es la finalidad de esa metodología. En lenguajes maestros son las presentaciones de productos, que los alumnos aprendan entre sus finalidades de lenguaje a expresarse, a comunicarse. Y entre ellos van a venir muchísimos procesos de desarrollo de aprendizaje, como cuestiones de quizá de ortografía, podamos ver verbos, adverbios, pero dentro de proyectos. Entonces, quizá tengamos la duda de que no existan ciertos contenidos. Claro que sí, nosotros los vamos a implementar junto con estos proyectos. En saberes y pensamiento científico, pues es el desarrollo progresivo de esta metodología de indagación STEAM con ideas claves que favorezcan a aprender a investigar, comprender y construir el conocimiento. Comprometer a los alumnos con preguntas o problemas de orientación científica o tecnológica. Esa es la clave para diferenciar a este tipo de contenidos y esta metodología. Incitar a la planificación, realizar indagaciones, diseños tecnológicos, priorizar la evidencia conseguida de los diseños experimentales, fomentar el uso de las matemáticas y el pensamiento computacional, formular explicaciones basadas en evidencia científica con coherencia, argumentar y evaluar las aplicaciones y comunicar. Entre sus fases entonces se encuentra la acción de describir, comparar, analizar,
interpretar datos y la creación de experimentos o prototipos. Se los enmarco aquí abajo porque son acciones que describen lo que nosotros tenemos que evaluar. Ética, naturaleza y sociedades es solución de problemas reales que hacen del proceso de aprendizaje una experiencia de aprendizaje para la vida, que esté más allá del aula. Aquí se plantean trabajos por ruta, la indagación, el contemplar objetivos para aprender, realizar acuerdos, observación directa, entrevistas, libros, revistas, videos, utilizar ese tipo de instrumentos para indagar. Los recursos, el tiempo y los responsables y otros actores también que van a participar para argumentar una posible solución a un problema planteado. Como parte del cierre de este tipo de metodologías, que es los aprendizajes basados por problemas, durante una de esas fases, que son la última, las de cierre, las de conclusión, es un corte donde se visualizan los avances o bien el fin del proyecto, retomando el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos, así como la participación individual y colectiva de cada uno de los involucrados. Y bueno, el último campo formativo, que es del humano y lo comunitario, que está o nos sugiere la metodología de aprendizaje-servicio, este es muy útil por el alcance que tiene para fomentar e impulsar esos fines de la nueva escuela mexicana. Integra aquí el servicio de la comunidad con el estudio académico y a su vez crear una comunidad y red social para que los alumnos tengan sentido de responsabilidad y compromiso con la misma, por lo que contribuye a que los alumnos aprendan a desarrollarse, participar en proyectos de interés personal y de la comunidad. Aquí, al finalizar estos proyectos, estas fases, se propone una actividad para una evaluación final de resultados, así como el cumplimiento de los objetivos y logros del proyecto. En esta etapa se consideran tanto los resultados de la experiencia académica, pero el cumplimiento de los objetivos en función del servicio a la comunidad. Podemos nosotros quizá pensar que esta metodología de aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en proyectos comunitarios son muy parecidas si nosotros leemos cada una de sus fases. ¿Cuál sería la diferencia para la evaluación formativa de cada una de ellas? En lenguajes vamos a evaluar productos de los alumnos y en aprendizaje-servicio estamos evaluando de manera formativa acciones. Quiere decir que vamos a utilizar distintos instrumentos. Claro que en cada uno de los campos formativos podemos utilizar un sinfín de instrumentos y estrategias, pero siempre hay que identificar al que nos vaya a brindar la información que queramos. En este caso, queremos obtener hallazgos y queremos ver qué tanto se cumplió la función del servicio a la comunidad. Y en lenguajes, lo que queremos obtener de información es qué tanto avance tuvo el alumno en su expresión oral, en su expresión escrita, en su forma de comunicarse, los medios que utiliza y los productos que a mí me van a rendir cuentas de ello. Bueno, nuevamente presentamos los recursos para la evaluación formativa, medios, técnicas e instrumentos de evaluación que tuvo a bien explicar mi compañero. Igual está este recuadro donde vienen algunos ejemplos, pero yo les quiero presentar este otro que pues personalmente se los comparto porque a mí me parece maravilloso. Lo encontramos en el documento, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Si bien tienen ciertas diferencias del cuadro anterior, pero en esta también se describen las técnicas, los instrumentos, pero se agrega una columna más donde nos indican qué aprendizajes pueden evaluarse y con qué tipo de instrumento. En la técnica de observación
La guía de observación me va a apoyar a evaluar habilidades y actitudes y valores. Quizá un diario de trabajo sí me apoye a tener información, obtener datos sobre conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En desempeño de los alumnos, si ponemos a lo mejor como ejemplo el cuaderno de los alumnos como instrumento, ese me ayuda a evaluar tanto conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Pero si utilizo un portafolio, simplemente me va a ayudar para conocimientos y habilidades y no sea tan viable un portafolio para yo poder tener información sobre las actitudes o valores de mis alumnos en un determinado proyecto. Me voy a detener en este cuadro para dar un pequeño ejemplo en el sentido de lograr diferenciar como docentes qué instrumento y qué técnicas son las que a mí me van a favorecer en cuanto a algún contenido o a un campo formativo. Por ejemplo, tenemos podrían ser las exposiciones de los alumnos. Podemos tener eso, o un cuaderno de los alumnos, un diario de clase, una guía de observación. Si yo realizo o le digo a un alumno que va a realizar un organizador gráfico sobre la Segunda Guerra Mundial, vamos a poner ese ejemplo, bueno, yo puedo ahí evaluar que el alumno tiene la habilidad para investigar, que pudo él realizar a lo mejor un resumen de toda la información que recaudó y al momento de solicitarle que haga un organizador gráfico con las ideas principales, puedo determinar si percibió algunos conocimientos. Ahora, si yo pongo un examen, que no vamos a satanizar los exámenes, sí, los tipos orales y escritos también me ayudan a conocimientos y habilidades, pero quizá no actitudes y valores. Recordemos que el aprendizaje-servicio en el campo formativo de lo humano y lo comunitario se centra más en actitudes y valores. Ese tipo de proyectos en ese campo formativo quiere decir que voy a elegir todos los instrumentos que generen información sobre esas actitudes y valores. Una guía de observación, un diario de trabajo, una escala de actitudes, quizá una rúbrica o un debate o un ensayo. Mesas redondas para conocer sus opiniones. Muy bien. Los programas sintéticos ya sabemos que se refieren a una modalidad de organización curricular que brinda una visión compacta y esquematizada de los contenidos educativos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada una de las fases. Ahora, nosotros vamos a dividir contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Cómo los podemos dividir? Bueno, un proceso de desarrollo de aprendizaje, un PDA, lo podemos dividir con verbo, nivel taxonómico y objeto de estudio. De ahí vamos a concluir o organizar una acción pedagógica, que sería nuestra planificación de los proyectos. Les presento también la taxonomía de Bloom, que es la que nos va a apoyar al identificar el verbo del PDA o del contenido, el nivel cognitivo al que nosotros vamos a estar trabajando con nuestros alumnos. Estamos desde los más básicos, que es el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y por último, crear, que son los pensamientos de orden superior. Rápidamente vemos un ejemplo. Este es de la fase 4 de tercer grado del campo formativo de lenguajes. Nos vamos a ir por campos. ¿Cómo podemos evaluar por campos formativos? El PDA nos dice que el alumno en el contenido de comunicación a distancia con personas y propósitos diversos. En tercero, es o se espera que el alumno lea y analice cartas reales o literarias, identifique características y funciones de las cartas y otros textos epistolares enviados o recibidos por vía postal o electrónica.
Intercambia mensajes epistolares por vía postal o electrónica con otras personas con propósitos determinados, como saludar, invitar, felicitar, etc. Reflexiona al comunicarse a distancia cómo proteger sus datos personales. Vamos a dividir este PDA en sus verbos. El primero es leer y analizar. En el nivel de la taxonomía de Bloom está comprensión, que es entender, y el análisis, pues que viene en el nivel de analizar. El objeto de estudio, ¿qué va a entender y qué va a analizar? Cartas reales o literarias. Después va a intercambiar, es el segundo verbo. El nivel taxonómico es la aplicación. Y el objeto de estudio, pues, ¿qué es lo que va a intercambiar? Va a intercambiar mensajes epistolares con propósitos específicos, para después identificar que esté bien en el nivel taxonómico de conocimiento o en el recordar. ¿Y qué es lo que tiene que identificar? Esas características y funciones de las cartas y otros textos. Para el último verbo es reflexionar, que viene en el nivel taxonómico de evaluar y va a reflexionar sobre la protección de datos personales al comunicarse a distancia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ubicar cada uno de esos verbos, que es lo que vamos a evaluar. Ya los identifiqué, ya vi en qué nivel taxonómico se encuentran. Ya con eso puedo entonces empezar a identificar o elegir mis técnicas y mis estrategias para evaluar cada uno de esas acciones o de esos propósitos. Vamos a realizar un proyecto de taller de escritura y análisis de cartas. Ya tenemos el objetivo, tenemos nuestros materiales. Y bueno, recordemos que la evaluación formativa se da durante todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos realizar retroalimentaciones después de cada una de las actividades, después de cada una de esas acciones que realizamos para alcanzar ese verbo o ese objeto de estudio, que en ese PDA ya simplemente observamos 4 objetos de estudio. Entonces, tenemos que realizar retroalimentaciones con cada uno de ellos, no necesariamente al final del proyecto. Si me están solicitando que realice lectura y análisis de cartas, bueno, yo puedo evaluar esa acción con una guía de observación, con lectura o interrogatorio. ¿Qué mensaje quiere transmitir la carta leída? Voy a generar una estrategia, un instrumento que a mí me permita obtener información sobre si el alumno sabe el mensaje que quiere transmitir. Cada grupo recibe ejemplos de cartas reales y literarias para leer y analizar. Aquí es importante realizar entonces una coevaluación entre los mismos alumnos, que también lo mencionaban en el chat y me da mucho gusto que lo recuerden, la importancia de la coevaluación, ese trabajo entre pares. Los estudiantes identifican y discuten las características y funciones de las cartas. ¿Cómo podemos evaluar esto, esa identificación de las características? Mediante un organizador gráfico. De esa manera vamos a obtener información si el alumno lo identifica cada una de esas características. Intercambio de mensajes, cada estudiante escribe una carta con un propósito específico, utilizando papel, sobres y redacta un correo. ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo evalúo esa redacción, esa escritura? Por un desempeño de los alumnos, que sería la técnica, y el instrumento, un análisis del desempeño. Los estudiantes intercambian cartas por correo electrónico o pues van de manera presencial. Y aquí podemos realizar una lista de cotejo y verificar si siguieron instrucciones de cómo enviar quizá un correo electrónico. Y por último, tenemos esa reflexión sobre la protección de datos personales. ¿Cómo podemos obtener entonces información sobre esa reflexión? Mediante interrogatorios, mediante preguntas, quizá realizar carteles informativos, etcétera. Y al final, de manera grupal, se resume la actividad reforzando la importancia de las cartas, la seguridad de los datos personales y cómo estas habilidades son útiles en la vida diaria. Es decir, que también realizamos al final del proyecto una retroalimentación de todo el proceso. Si nos damos cuenta, maestros, maestras, son actividades que ustedes ya realizan,
son instrumentos que ustedes conocen y los aplican en sus grupos. Aquí la importancia de usarlos es identificar realmente si son útiles para mí, para yo poder obtener información sobre el avance de esos aprendizajes, de esos objetos de estudios que me estén marcando el plan y programas. Claro que es muy fácil y a lo mejor es más viable para nosotros utilizar solamente listas de cotejo, a lo mejor solamente solicitarle a los alumnos resúmenes, pero un resumen quizá no me pueda me aportar información sobre actitudes y valores de los alumnos, sobre la habilidad que tengan ellos en la oralidad. Entonces, les voy a dejar un resumen, pero también los voy a poner a exponer. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir sumando este tipo de estrategias, este tipo de, pues de instrumentos que nos van a apoyar. Y sobre todo, pues no olvidar esa autoevaluación y esa coevaluación entre los alumnos. Esta actividad entonces nos va a permitir que los estudiantes comprendan y apliquen conceptos importantes relacionados con la comunicación escrita, al tiempo que desarrollan habilidades críticas para proteger su información personal. Este es una pequeña tabla. Si gustan guardarla, si gustan ustedes darle captura, simplemente es una tabla donde nos sugieren, vaya, por campo formativo, técnicas e instrumentos de evaluación y también nos brinda una pequeña descripción del instrumento. En lenguajes nosotros podemos utilizar rúbricas de evaluación, cuestionarios de comprensión, ensayos, producciones escritas, portafolios de escritura. ¿Para qué nos sirven cada una de ellas? Bueno, pues ustedes aquí lo tienen a un lado de cada una de esas descripciones. Las rúbricas es esa evaluación detallada de tareas orales, escritas o audiovisuales. Los cuestionarios son preguntas de respuestas abiertas o cerradas que miden comprensión de textos leídos, escuchados. Los ensayos y producciones escritas, ahí los estudiantes podemos nosotros visualizar una reflexión, un argumento, algo más subjetivo sobre algo, un tema en específico o algún texto que ellos hayan leído. Y por último, los portafolios de escritura, compilación de producciones escritas, reflexiones, evaluar el progreso de esa expresión. Dentro del campo formativo de saberes y pensamiento científico podemos utilizar mapas conceptuales, resolución de problemas, que son estos ejercicios prácticos que permiten evaluar el razonamiento lógico, y las listas de cotejo rúbricas, que son esas evaluaciones del desempeño en alguna actividad, algún experimento práctico que realicemos. Del humano y lo comunitario tenemos debates y discusiones, entrevistas y conversaciones grupales y escala de actitudes. ¿Por qué? Porque se basa más en proyectos de carácter social, de reflexión, de identificar problemáticas sociales y abordarlas desde cualquiera de las perspectivas de los ejes articuladores. Y por último, en ética, naturaleza y sociedades, la reflexión escrita sobre ética y sociedad, carteles, presentación de proyectos, cuaderno de los alumnos o exposiciones. Muy bien, para finalizar ya con esta sesión, vamos a proyectarles un pequeño video donde también nos sugieren qué técnicas e instrumentos de evaluación puedo utilizar dependiendo del nivel cognitivo de ese contenido y de ese PDA. Espero les sirva, les sea fructífero y con este video finalizamos ya con la sesión y los contenidos.
Muchas gracias. Muchísimas eh, gracias. Muchas gracias por la excelente participación de ambos en esta sesión que acaba de concluir. Gracias a la doctora Mayra Gabriela Vallejo Rocha y al doctor Francisco Salvador López Velarde por su invaluable apoyo y colaboración en esta sesión. Por supuesto, es tan valioso la colaboración de la maestra Yetranesi Félix Quintana y del maestro Daniel Martínez Gámez por su interpretación en el lenguaje de señas mexicanas. Y nos es grato nuevamente darle el agradecimiento a la rectora del Centro de Estudios Educativos y Sindicales, a la doctora Beatriz Cota Ponce, y al doctor Marcos Ramírez Carrizosa, secretario técnico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Sonora. Gracias por su apoyo, gracias por esta sesión, gracias por todas y cada una de las recomendaciones que nos han compartido el día de hoy. Y bueno, decirles a ustedes que a través de sus coordinadores generales se les hará llegar el cuestionario de valoración que les pedimos amablemente nos contesten. También a través de sus coordinadores les haremos llegar esta presentación que tan amablemente nos acaban de compartir de la sesión 13 y 14. Y no me queda más que agradecerle a mi compañera moderadora, la maestra Rosa María Hernández Madero, la colaboración que en esta tarde tuvimos a bien compartir esta agenda. Y por supuesto agradecerle al equipo nacional, a mis compañeras integrantes de esta agenda que estamos llevando del Programa Nacional de Formación Continua. Que pasen una excelente noche todos y cada uno de los que hoy están conectados, a los secretarios generales, a las secretarias generales, a los representantes nacionales y a todos y cada uno de los docentes participantes en este diplomado. Muchas gracias, que tengan una excelente noche todos y todas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.